Una partida extraordinaria y divertidísima estás por presenciar. Un juego que se define en apenas 17 movimientos y donde el bando ganador lanza un ataque furibundo contra el rey enemigo. Nos encontramos en el año 1970 en un match por equipos. Por un lado tenemos al equipo de la Unión Soviética y por el otro al del resto del mundo, donde estaba Bobby Fischer aunque jugando en el segundo tablero. En el primer tablero tenemos con blancas representando al equipo del mundo al gran maestro de Dinamarca, Bent Larsen, uno de los mejores jugadores del mundo en aquella época y que se caracterizaba por tener un estilo bastante creativo, tanto en el medio juego, pero también en las aperturas. ¡Ojo! Y con negras tenemos a uno que también es gran maestro, proveniente de la Unión Soviética, y no solo eso, además era el campeón del mundo reinante en aquella época, me refiero al gran Boris Spassky. Prepárate para ver una partida extraordinaria, pero antes de aquello simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Ben Larsen con B3, la apertura Nimzo Larsen. Sí, lleva su nombre, puesto que este gran maestro danés fue uno de los dos jugadores más influyentes en esta apertura. El otro, Nimzowitsch. Por eso se llama esta apertura Nimzo Larsen. Sigue esto con E5, jugada respuesta de Boris Spassky, muy natural, ganando espacio en el centro. Y ahora alfil B2, atacando al peón. Así es que caballo C6 para defenderlo, C4, que no es el movimiento más utilizado, pero que busca ejercer la disputa inmediata por el control de la casilla de 5. Ahora bien, lo más jugado es, en realidad, E3, dando paso para que el alfil rápidamente se desarrolle. Y acá las negras tienen varias opciones, pero la más usual es caballo F6. A lo que sigue alfil B5, atacando al caballo y amenazando. Luego de alfil por C6, ganar un peón con alfil por E5. Por lo tanto, las negras responden alfil D6, protegiendo al peón y preparando la salida del alfil de C8 una vez que las blancas capturen en C6. Esto siempre brinda partidas muy interesantes. Pero bueno, C4 lo jugado por Larsen, Spassky replica con caballo F6 y ahora una jugada realmente provocadora. Caballo F3, buscando que las negras avancen su peón y así probablemente lo que se pretende es ampliar la diagonal para el alfil de B2. Ahora bien, otra vez, esto no es lo más jugado. Lo más jugado es E3, enfoque que fue utilizado por Bobby Fischer en algún momento y en nuestros tiempos por jugadores como Karyakin y Nakamura. Pero bueno, retornemos a los juegos de la partida. Caballo F3, sigue esto con E4, caballo D4, alfil C5. Las negras van ganando tiempos, ya que no solo atacan al caballo en un 2 contra 1, sino que además aceleran su desarrollo. Spassky queda a tiro de poder enrocar en corto, pero veamos si realmente desea aquello o no el soviético. Sigue el juego con caballo por C6, la primera imprecisión de la partida. Esto solo ayuda a las negras a seguir ganando en desarrollo. Acá, más prolijo era jugar caballo F5, tocando en G7, y lógicamente habría que jugar en roque. Nota que G6 sería un movimiento bastante cuestionable, toda vez que debilitaría la gran diagonal A1 H8 en la posición negra. Así es que lo normal sería jugar en roque y esto seguiría con E3, D5 atacando descubiertamente al caballo, así es que C por D5 atacando al caballo enemigo. ¿Y esto por qué? Porque debes de darte cuenta que caballo G3 sería horrible por la respuesta D4 y las blancas quedarían asfixiadas debido a una enorme falta de espacio y movilidad. Es por ello que aquí habría que jugar C por D5 y luego de caballo B4, ahora sí caballo G3 y tendríamos una posición equilibrada. Indudablemente esto sería bastante mejor para las blancas que lo jugado de la partida, que ha sido este cuestionable movimiento caballo por C6, que como dije, solo aporta a el rápido desarrollo de las piezas negras. Bueno, Spassky responde con el evidente D por C6 y ahora el alfil de dama ya puede salir. Sigue esto con E3,
Alfil F5. Las negras ya cuentan con un desarrollo espléndido de sus piezas, todas muy activas. La partida continúa con dama C2, dama E7, alfil E2, enroque largo. A ver, detengámonos un minuto acá. Las blancas cuentan con una mayoría en el flanco de dama, considerando que las negras tienen misma cantidad de peones, pero uno doblado en C6. Sin embargo, aún así, Larsen está algo inferior en la posición debido a su subdesarrollo y al tener un peón retrasado en una columna abierta, lo cual será un objetivo de ataque para las negras. ¿Qué juega esto Larsen? F4, un error enorme, y se debe a que Larsen tiene una idea ambiciosa, o al menos eso es lo que yo puedo suponer, que sería jugar un alfil E5 e igualmente pensar a largo plazo jugar un G4 que permitiría funcionar en combinación con el alfil de B2 para abrir la diagonal larga para ese alfil fianquetado. No obstante, hay problemas tácticos con lo jugado por Larsen. Acá era mucho mejor jugar A3 con ida de B4 o bien un caballo C3 pensando en la posibilidad de enrocar el largo. Por ejemplo, la posición blanca seguiría siendo inferior, pero aún así más decente que lo que arroja lo jugado de la partida, que ha sido este discreto movimiento F4. Bueno, las negras continúan con caballo G4, excelente jugada de Spassky. Esto abre la diagonal para que la dama pase hasta H4 y ojo con los temas tácticos sobre E3. Me refiero a sacrificios para abrir como a un pavo de Navidad la posición del rey blanco. ¿Qué responde a esto Larsen? Bueno, él juega G3. Larsen increíblemente no va entendiendo nada respecto de lo que va sucediendo en la posición. Esto genera el punto de contacto H4, por lo que las negras solo deben comenzar a avanzar su peón H para seguir abriendo la posición de las blancas. Ahora bien, acá tampoco servía un alfil por G4 debido a dama H4 jaque, G3 y dama por G4, y las casillas claras del flanco de rey de las blancas quedarían extremadamente débiles, muy vulnerables. Otra opción, a ver, enroque, tampoco resuelve los problemas por la bombástica torre por D2 y tras caballo por D2, caballo por E3, atacando a dama y torre y, por si fuera poco, estableciendo unos rayos X infernales sobre el rey blanco. Esto ya sería como para abandonar si fuéramos las piezas blancas. Entonces, ¿qué hacer acá? Bueno, dama C1. Esta era la jugada que recomienda la máquina, ubicando pasivamente la dama en defensa del peón de D2 y E3, a fin de evitar sacrificios. Pero, igualmente las negras ganan tras dama H4 jaque, G3, dama H3, alfil F1, dama H6, seguido de caballo por H2 y caballo F3 jaque. Y si H4, entonces torre HG8, seguido de la ruptura G5 y la torre blanca en H1, vemos que estaría colgando. Sería una posición bastante deprimente para las blancas. Así es que independiente de lo que se haga, la posición blanca ya es bastante triste, bastante indigna. Y bueno, aquí Larsen ha jugado G3. ¿Qué responde Spassky? H5, por supuesto con idea de H4, tal como dije, y así hacer volar el flanco de rey del rival. Así que bien, ¿logras notar cuán impresionante es el peón allí en E4? Impide que las piezas del flanco de dama se conecten entre sí y puedan ir al auxilio de su rey en el flanco de dama. Realmente impresionante lo de Spassky. Sigue esto con H3. Nota que caballo C3, para poder enrocar el largo, se encontraría con torre por D2 como respuesta, y tras dama por D2, alfil por E3, y luego de dama C2, alfil F2 jaque, y aquí, haga lo que haga el conductor de blancas, bueno, su posición terminará siendo realmente una cosa muy deprimente, como ya dije anteriormente, o realmente un desastre. Fíjate, si rey de 2, entonces C3 jaque y la dama blanca se perdería, ¿no? Entonces, en lugar de rey de 2, algo como rey de 1. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, caballo 3 jaque y la dama blanca se perdería. Y finalmente, si rey F1, misma cosa. Caballo 3 jaque y la dama blanca se perdería. Así es que no sirve caballo C3. H3 es lo que juega Larsen. Spassky H4 entregando el alfil.
H por G4, H por G3 y torre G1. Fíjate, acá, si torre por H8, entonces torre por H8, y ahora no sería recomendable jugar G por F5 por torre H1 jaque, alfil F1, G2 y las negras harán una dama de forma irremediable. Es por ello que entonces Larsen no entra en el jueguito de cambiar piezas por la columna H, juega torre G1 y ahora torre H1, una jugada extraordinaria de Spassky. ¿Logras entenderla? Es la entrega de una torre limpia. Sigue esto con torre por H1, no había de otra. Había que aceptar el sacrificio del rival. Y es que si se jugaba rey F1, no aceptando el regalito, entonces las negras ganan en el acto. Tras torre por G1 jaque, rey por G1, dama H4 y habría mate imparable en 2 jugadas más. Es por ello que acepta el obsequio Larsen con este torre por H1, sigue la partida con G2, torre F1 entregando la torre a cambio de aguantar un poco más. Ahora bien, torre G1 tampoco es que sirviera de mucho debido a dama H4 jaque, rey D1, dama H1, dama C1 para huir con el rey por C2, dama por G1 jaque, rey C2, dama por C1 jaque, alfil por C1, alfil H7 salvando al alfil y luego coronar en G1. Y entonces esto sería una masacre completa. Pero la partida se ha jugado torre F1, sigue esto con dama H4 jaque, rey D1, G por F1 coronando dama y jaque, y ante esto Ben Larsen abandona la partida, ya que tras alfil por F1 seguiría alfil por G4 jaque, rey C1, dama E1 jaque, dama D1 y dama por D1 jaque mate. Boris Spassky gana en solo 17 jugadas y demuestra la importancia del correcto desarrollo de las piezas y que los peones también puedan atacar. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, y aquí te traigo el cuadro completo, el marcador final de este match entre la Unión Soviética y el mundo. Y fíjate que en un margen muy estrecho, la Unión Soviética derrota al mundo 20,5 a 19,5. ¿Ok? Entonces, aquí están los resultados de cada uno de los choques, ¿verdad? De las partidas, de los matches, para que veas más o menos cómo fue que terminó todo esto. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Como siempre me despido, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.